El martes, un sombrío capítulo se añadió a la historia del conflicto en la Franja de Gaza, cuando aviones de combate israelíes ejecutaron un ataque contra el campo de refugiados de Jabalia, ubicado al norte del enclave. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, Daniel Hagari, confirmó la ofensiva que trajo consigo una grave pérdida humana, con decenas de fallecidos y cientos de heridos en su resultado. El objetivo del ataque, según se reportó, fue un punto de reunión de miembros de Hamás, incluyendo al alto comandante Ibrahim Biari. El portavoz israelí señaló que el bombardeo tenía la intención de destruir infraestructura subterránea utilizada por la organización islamista para operaciones consideradas terroristas. Las FDI vinculan directamente a Biari con un ataque anterior contra Israel, ocurrido el 7 de octubre, que resultó en la muerte de 1.400 personas y la captura de más de 200 individuos. Las cifras de bajas humanas varían entre las fuentes. El Ministerio de Salud de Gaza y el cercano Hospital Indonesio reportan la cifra de al menos 50 fallecidos, mientras que fuentes como la agencia francesa AFP sugieren un mínimo de 47 basándose en registros visuales del evento. El director general de la Media Luna Roja Palestina proporcionó un recuento menor, indicando al menos 27 civiles fallecidos. Por otro lado, el Hospital Indonesio habla de un total de 400 víctimas, que incluye 120 muertos, tal como lo afirmó Mohamed El-Ron, el director de cirugía del hospital. Israel, por su parte, ha intensificado sus operaciones aéreas en las últimas 3 semanas como represalia al ataque de Hamás del 7 de octubre. Estas operaciones han generado una escalada en el número de muertes, con más de 8.500 fallecidos en Gaza, de acuerdo con las cifras ofrecidas por Hamás. Las consecuencias del ataque en Jabalia han quedado documentadas en imágenes distribuidas por Reuters, que muestran la desolación en el sitio, con grandes cráteres e infraestructura convertida en escombros. Fotografías adicionales ilustran escenas dolorosas de niños gravemente heridos y residentes en la búsqueda desesperada de supervivientes. Jonathan Conricus, otro portavoz de las FDI, explicó que el objetivo específico era un complejo de túneles subterráneos usados por Hamás. La destrucción resultante, que incluyó el colapso de edificios cercanos, fue, según Conricus, un efecto secundario imposible de evitar. Jabalia no es un nombre desconocido para los registros de la ONU. Albergaba a 116.000 refugiados palestinos en julio de 2023, distribuidos en un área de tan solo 1.4 kilómetros cuadrados. Este campo, que cuenta con infraestructura como escuelas, centros de salud y fuentes de agua, se ha transformado de un asentamiento temporal en un hogar permanente para aquellos que huyeron o fueron expulsados durante la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Paul Adams, corresponsal diplomático de la BBC en Jerusalén, aporta un testimonio personal sobre Jabalia, describiéndolo como un laberinto de calles estrechas y edificaciones densamente acumuladas. Pese a las recomendaciones de evacuación por parte de Israel, muchos residentes, como Asmaa, una aspirante a periodista, optaron por permanecer, reflejando la determinación y la desesperación de una población atrapada en el fuego cruzado. El conflicto en Gaza continúa intensificándose con una nueva serie de bombardeos en el campo de refugiados de Jabalia, que ha dejado un saldo devastador de víctimas. Este ataque, uno de los tantos en un enfrentamiento prolongado, ha provocado una respuesta crítica a nivel internacional y un llamado a la reflexión sobre el derecho internacional y su aplicación en situaciones de conflicto. Mientras tanto, en el ámbito político internacional, Estados Unidos debate una significativa asistencia financiera para Israel, en medio de tensiones globales y conexiones con otros conflictos en curso. El respaldo a Israel por parte de EU en el contexto actual revela la complejidad de las alianzas geopolíticas y los retos que enfrenta la comunidad internacional al abordar crisis humanitarias. La situación en Gaza es crítica también desde un punto de vista humanitario, con un bloqueo que limita severamente la entrada de suministros esenciales y la infraestructura básica, como el acceso al agua potable, está al borde del colapso. Los niños, que constituyen un porcentaje significativo de las víctimas, enfrentan riesgos que van más allá del inmediato peligro de los bombardeos, incluyendo problemas de salud a largo plazo y el impacto psicológico del conflicto. El llamado a un alto al fuego humanitario por parte de las Naciones Unidas subraya la necesidad urgente de permitir el acceso a la ayuda y de proteger la vida de los civiles. Este conflicto no solo tiene un costo inmediato en vidas humanas, sino que también plantea preocupaciones profundas sobre las secuelas a largo plazo para las generaciones futuras y la estabilidad de la región. El llamado de la ONU es un recordatorio de que el respeto al derecho internacional y los principios humanitarios es fundamental, incluso en tiempos de guerra. Los ataques israelíes del martes a un campamento de refugiados cerca de la ciudad de Gaza han transformado el paisaje en una imagen de desolación.
con edificios de apartamentos reemplazados por cráteres, alentado por un rescate exitoso. Esta declaración viene tras una incursión sangrienta el 7 de octubre, que ha marcado el comienzo de una nueva guerra. En las afueras de Ciudad de Gaza, en el campo de refugiados de Jabalilla, al menos 6 ataques aéreos han dejado varios edificios residenciales en ruinas. El Ministerio del Interior de Hamás informa de múltiples bajas, aunque los detalles aún son escasos. Imágenes dramáticas de Al Jazeera muestran la desesperada búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, donde jóvenes rescatistas sacan a niños atrapados en los restos de lo que fue su hogar. Mientras tanto, la cifra de desplazados sigue aumentando, con cientos de miles de palestinos refugiándose en escuelas de la ONU y hospitales, poniendo estas instalaciones a su máxima capacidad y más allá. La UNRWA reporta que sus instalaciones ahora albergan a casi 670 y 2.000 refugiados, mientras que sus almacenes han sido abrumados por palestinos en busca de comida ante la escasez derivada del asedio israelí. El suministro eléctrico en Gaza ha sido cortado durante semanas e Israel ha bloqueado la entrada de combustible esencial para los generadores de emergencia, lo que deja a hospitales y hogares en la oscuridad. Filipe Lazzarini, director de la UNRWA, acusa a Israel de ejercer un castigo colectivo y obligar a los palestinos a trasladarse al sur de la franja, donde también se cuestiona su seguridad. La situación se complica aún más por la participación de otros actores regionales. Los enfrentamientos diarios entre Israel y Hezbollah a lo largo de la frontera libanesa, junto con los ataques en Siria contra objetivos vinculados a Irán, señalan una posible expansión del conflicto. Además, la intercepción por parte de un destructor de la Marina estadounidense en el Mar Rojo de misiles de crucero y drones dirigidos hacia Israel por rebeldes hutíes de Yemen revela la envergadura internacional del enfrentamiento. El ejército israelí mantiene su ofensiva, concentrándose en el norte de la franja y la ciudad de Gaza, y ha alcanzado alrededor de 300 objetivos en el último día. Los combates terrestres son feroces, con las tropas enfrentando a milicianos armados con misiles antitanque y ametralladoras. A pesar de los llamados internacionales a un alto al fuego, Netanyahu se mantiene firme en su postura, rechazando cualquier tregua y declarando que ceder ante Hamás no es una opción. Con más de 8.500 vallas palestinas y más de 1.400 israelíes desde el inicio de la guerra, el conflicto alcanza niveles de tragedia sin precedentes mientras continúan los ataques a ambos lados de la frontera. Si estás tan conmocionado como nosotros ante los eventos que están ocurriendo en Gaza y sientes la urgencia de marcar la diferencia, este es tu momento de actuar. Puedes ser parte del cambio que deseamos ver en el mundo, y todo comienza con un simple clic. Dirígete ahora mismo al botón de suscribir y únete a nuestro canal. Al hacerlo, no solo te mantendrás informado con contenido veraz y oportuno, sino que también ayudarás a amplificar las voces que a menudo son silenciadas. Con cada suscriptor nuevo, nuestra comunidad crece en fuerza y número, lo que nos permite continuar con nuestra labor de reportar y apoyar a quienes más lo necesitan.